Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Un Trans Podcast. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo estás, Cori? Bárbara, como siempre. Ya se hizo una muletilla esto, me Sí, encanta. Sí, Me es encanta. como nuestra entrada. Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista Beba. Activa las notificaciones para enterarte cuando hay un nuevo episodio. Yo les quiero avisar que todo lo que vieron hasta ahora, tan serio y tan profesional, hoy no va a pasar. Así que... Porque como verán en la mesa redonda, tenemos a dos amigas hermosas de la casa Estamos acompañadas. que las vamos a presentar formalmente. Yo tengo acá el machete porque... Él lo todo, ya está, ya lo tengo. Son Lu Roda, la transfilosa no binaria, y Manu Mireles. Vamos a empezar por Lu. Lu es una persona trans no binaria, politóloga de la Universidad Torcuato Di Tella, diplomada en género y movimientos feministas de Filo UBA y asistente de investigación de la Red de Empresas por la Diversidad de la UTDT. Y Manu es una persona no binaria, migrante, transfeminista y activista de derechos humanos LGTBIQ+, con énfasis en derechos del colectivo travesti trans. Es licenciada en Ciencias de la Educación, secretaria académica y docente del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis. Un aplauso. Gracias. Y secretaria general y socia fundadora de la Asociación Civil Mocha Celis, coordinadora general de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad, la Mocha Brandon, capacitadora nacional en ESI y diversidad sexual, docente e investigadora en UBA y UNTREF y doctoranda en educación. Y hace unas arepas bárbaras, también hay que decirlo. La verdad sea dicha. Chicas, gracias. Muchas gracias por venir. Un muy grande placer, la verdad. La verdad que yo me siento en casa, así que Olvídate. para mí... Sí, yo también chocha estar acá. Chocha, amo la palabra chocha. Chocha es buenísima. Bueno, también. vamos a hablar sobre las identidades trans no binarias, ¿no? Que hay muchas dudas con respecto a las sensaciones personales y cómo se siente. Vamos a estar recorriendo también sus procesos identitarios. Y quería consultarles cómo fue su construcción identitaria a lo largo de todos estos años. ¿Cómo llegaron a identificarse como personas trans no binarias? En mi caso, la verdad que yo tengo un recorrido bastante particular porque, vos Agus, ya lo sabés, soy muy nerd, entonces a mí el primer espacio donde yo dije esto me está pasando y esto también es parte de este no binarismo en el cual habito, fue leyendo a Judith Butler, Era obvio que le porque iba a claramente así tenía que pasar, no fue nunca, por más que conocía a las personas trans en los medios, en todos lados, y conocía gente trans, el primer enfoque fue desde la academia, o sea, de esos libros que yo leía para informarme, para conocer más y para ir creciendo, ¿no? en desarrollo académico, que Judith Butler cuando habla en El género en disputa sobre este no binarismo y sobre el enfoque prostético de las personas trans y las personas travestis, yo dije, esto me está pasando también a mí. No solamente estoy leyendo para aprender y para formarme en la materia, sino también para entender un poco más de lo que me estaba pasando. Entonces, mi no binarismo pasa muy por ese lado, por leer a Judith Butler y decir, me está pasando algo que no le pasa a todas las personas y tampoco le pasa a las personas trans que se identifican con el binarismo de género, sino que es algo distinto, es algo que tiene que ver con una autonomía y una forma de pensar a mi cuerpo y sus límites entre la feminidad y la masculinidad diferente. No sé muy bien qué, quizás no se puede poner en palabras, quizás el lenguaje sigue siendo muy binario, pero yo considero que dentro de mi autopercepción y mi identidad hay algo donde los límites entre lo femenino y masculino se están todo el tiempo desbordando y reescribiendo a la vez que voy habitando mi identidad. Amo. ¿Y vos, Manu? Yo les contaría que a mí me pasó que tuvo más que ver con una necesidad y una gran angustia desde muy pequeña y como una estrategia de supervivencia. Yo comencé a militar cuando tenía 15 años y recuerdo que yo tenía una gran incomodidad porque no me sentía identificada con lo que significaba ser hombre o lo que significaba ser mujer. Siempre sentí más afinidad y cobijo y abrazo y valoración en grupos de amigas, pero no era una chica más y no me interesaba ser una chica más. Y en los grupos de varones, claramente no era un varón más, ni siquiera en los grupos de gays tampoco, siempre como que había algo que no terminaba de encajar. Y esa necesidad de encontrarme, de seguir explorando, fue como una pulsión vital en realidad. O sea, no fue una lectura ni siquiera demasiado racional, fue una búsqueda personal de poder encontrar un lugar donde yo pudiera ser legítima. Y para eso me fui de mi casa muy temprano, me fui de Venezuela también muy temprano y me fui buscando en lugares. Y creo que
lo no binario me fue encontrando un poco también a mí con personas. Yo creo que por una parte la militancia y por otra parte abrazar otras identidades que debo decir que son particularmente mostras. O sea, son personas que, que desafían estéticamente, espiritualmente y en muchos otros niveles, corporalmente, las normas impuestas por la sociedad. Entonces, yo también comencé a encontrar en ese lugar de no normalidad belleza, Total. placer, ganas, y me fue encontrando yo. Así que, por una parte, todo esto que les cuento, y les debo decir también que es un camino que he transitado con mucho deseo y mucho goce, porque es como en un punto, claro, vuelas. O sea, cuando te encuentras Totalmente. y puedes expresarte como quieres, es una liberación personal que, además, mi lectura es que, insisto, tiene que ver con una construcción colectiva también en mi caso. Totalmente. Y siento también que es como un camino del cual no se vuelve. Es como una vez que entras, es tipo... me gusta eso que decías de encontrar referentes mostras, porque a mí también me pasa eso, que muchas veces cuando se dice lo de chica trans o mujer trans, es como de vuelta, ¿viste? Entrar a lo cis, a lo binario. Y yo personalmente, por ejemplo, en mi identidad como chica trans o como piba trans, capaz me identifico más como traba, ¿entendés? Porque nunca me sentí tan afín a todas las problemáticas de las mujeres cis, ni intenté llegar a ese Porque a ese también lugar, ¿no? como que se nos impone este binarismo, ¿no? Una vez que, bueno, ¿y qué sos? Bueno, Claro. ¿qué sos? ¿Un hombre, una mujer? ¿Qué sos? Y si sos hombre trans o mujer trans también te imponen estas costumbres, ¿no? Yo me he encontrado personalmente en muchos grupos de varones cis, grupos de WhatsApp, ¿no? Esas cuestiones de la cotidianidad que tenés que compartir con las personas cis porque somos personas. Y me he encontrado muy incómodo intentando reproducir cosas que no quería por el simple hecho de pertenecer, ¿no? ¿Hasta qué punto nos come la cabeza la sociedad con esto de, bueno, sos un varón trans, tenés que manejarte como un varón trans? Y hay cosas que siempre me sintieron incómodo, la falta de respeto hacia las feminidades en todo sentido, y siempre me encontré en ese lugar de guerrero de, no, a las feminidades se las respeta. Y estaba tan solo que en un momento como que decís, bueno, no, pará, o sea, tampoco voy a entrar en este... Es como un tema social. Sí. Y Manu, te quería preguntar, ¿cómo es ser docente en este mundo heterosis? Docente. Bueno, lo primero es el deseo profundo de no reproducir un montón de cosas que me pasaron a mí en la universidad, ¿no? En términos de el mandato heterosis que siempre estuvo como violentando por distintos motivos mi identidad. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en último año de la universidad, iba a haber una fiesta muy grande y yo digo, bueno, busquemos una empresa que acompañe con preservativos, por ejemplo. Y la universidad decía, no, pero vamos a estimular que haya sexo. ¿Cómo vas a estimular que la gente va a tener sexo? Digo, como estas cosas que parecen muy, muy básicas son cuestiones que a mí ya me atravesaban en ese momento profundamente porque vi un montón de amigas que estaban viviendo con VIH y no se estaba hablando demasiado del tema. Y eso por una parte como que me afectaba un montón. Y luego me comenzó a pasar cuando tuve como esta transición social, por llamarlo de alguna forma, que comencé a expresarlo abiertamente. Y por suerte en Buenos Aires he encontrado amor, amigues, familia, pero me llama la atención porque muchas veces se piensa que quizá la institución es la que primero va a rechazar. A mí en la UNTREF y en la UBA me va bárbaro. Pero, por ejemplo, este año, cuando comenzamos la cursada en FADU, un estudiante, después de la primera clase del CBC, de Sociedad y Estado, me dice, profe, quiero decirle que me gustó mucho su clase, me cayó muy bien, pero la verdad es que a mí no me parece correcto tener un profesor trans. Yo creo que mi familia no estaría de acuerdo con esto. Y esto pasó hace 2 meses. Que esto pase en una universidad pública, que pase en democracia, es un montón. No bien esta persona se va, yo quedé como medio muda. Confieso, no reaccioné rápido. Yo no soy una persona demasiado rápida en general. Siempre fui más bien como... tranqui. Y después de eso se me acercó una chica y me dice, ¿estás bien, Manu?
Yo digo, sí, todo bien, se ve que algo habrá escuchado. Ah. Y me dice, Manu, quiero que sepas que no sabía si llorar cuando te presentaste o en mi casa, pero yo soy de Brasil, soy lesbiana, y tener una profe queer, una profe no binaria, me explotó la cabeza. O sea, estoy feliz de que estés acá. Eso que me pasó en esos 3 minutos resume un montón lo que significa la experiencia de la universidad. Ujú. Que la universidad es una parte, porque para ir a la universidad tengo que atravesar la ciudad, y tengo que subirme al colectivo, al subte, al tren, y en el espacio público sigue habiendo un montón de tensiones asociadas a todo aquello que no se encaja en la norma. Y encima una cada vez menos con ganas de encajar en la norma. También hay que decirlo Claro, con claro. todas las letras. Así que bueno, un poco eso es lo que me pasa. Y nos contamos un poco, bueno, esta experiencia en tu ámbito de trabajo, pero a la hora de la búsqueda, ¿no? No sé si en estas 2 instituciones que nombraste, que me dijiste que, bueno, nos dijiste, que muy bien, pero capaz en otros ámbitos, ¿cómo ha sido el recibimiento? Como ustedes como personas que desafían lo binario. En mi caso es más complicado. Yo estudio en una universidad privada. En este momento soy la primera persona trans, abiertamente trans, que se va a recibir de mi universidad. Entonces está todo más ahí en un proceso mucho más difícil. Claro. La UBA tiene esa capacidad, las universidades públicas tienen esa capacidad de ser espacios mucho más diversos y mucho más como que suelen todo el tiempo estar invitando mucho más a la diversidad. Dentro de una universidad privada como la que yo voy, es mucho más pequeño. Todo es más pequeño, entonces todo más burbuja, y siempre se refleja una porción de la sociedad que no necesariamente es la alejada de la norma, como es nuestro Claro. caso. Entonces yo vivo mucho más estos pequeños micro desafíos, porque nunca va a ser una discriminación, yo siento, tan... Nunca sentí esa violencia o esa exclusión o el insulto, no me pasan esas cosas, pero sí siento esas micro desigualdades, esas microagresiones de, la verdad no me interesan tus pronombres, la verdad no me interesa respetarlos, la verdad no me interesa cómo te identificás, y si yo creo que sos un varón, lo voy a decirlo. Y si yo estoy, por ejemplo, me pasa muchísimo últimamente, a mí me costó mucho ir a los baños de mujeres, muchísimo. Porque primero, porque no me identifico como mujer. Claro. Y segundo, porque el baño de varones no iba a ir nunca más, porque no iba a atravesar ese espacio, era horrorífico. Y en los únicos baños en mi universidad, los cuales no tienen un género asignado, son los baños para personas con discapacidad, que ese es otro debate, porque no tienen género asignado los baños para personas con discapacidad. Entonces, últimamente me animo a ir a los baños de mujeres, antes no lo hacía. Y cada tanto pasa que estoy en el baño, estoy ahí lavándome las manos o cepillándome los dientes después de comer, y entra alguien, me ve frente al espejo, me mira y sale como de espaldas a buscar el cartelito a ver si entró bien al baño. Entonces vivir esas cosas todos los días, obviamente, es muy complejo. Y yo por suerte y agradezco que me formé una familia que me apoya, que tengo muchas amigas que me apoyan y que tengo una personalidad muy fuerte y resistente a esas cosas. Pero yo pienso también en aquellas que no lo tienen, que no tienen ese espacio. ¿Y qué pasa si otra persona que está dudando de su identidad de género me ve y ve que me hacen eso a mí? También va a dudar si está en un espacio en el cual se le va a permitir eso. Me parece que hoy en día uno de los esfuerzos más grandes y por qué es importante luchar contra las microdesigualdades y las microdiscriminaciones es que evitan que aflore la diversidad, evita que estas personas se sientan en espacios donde puedan contar como son y puedan todo el tiempo ir dibujando los límites de su identidad, de lo que es la norma. Y por eso se siguen normando y se siguen quedando en esos lugares tan chicos donde siempre se sigue de alguna forma empujando a las personas cis y la norma. Porque no hay espacio para que florezca otra cosa. Claro. Y soy la primera persona trans en 26, 27 años ya, no, 30 años ya cumplió la DITELA como universidad, porque antes nunca siquiera le presentaron la duda a estas chicas, ni en sus colegios donde venían antes, ni en sus casas, ni en la universidad, de que había otra opción que no sea ser cis. Total. Y empieza también desde la escuela, ¿no? Me imagino. El tema ESI, en la construcción de la identidad de las personas. Sí. ¿Qué me puedes contar de eso? El tema ESI es un montón. Quiero decir 2 cosas. Por ejemplo, primero, este año son 16 años que existe la Ley de Educación Sexual Integral y tenemos como registro que máximo el 40% de los establecimientos educativos a nivel federal se ha implementado. 16 años, solo 40%. Segundo, cuando se implementa muchas veces se sigue reproduciendo la lógica biologicista, binaria y sexual. Es un montón. Una de las cosas que pasa a las personas que trabajan con ESI es que dicen que la ESI es la puerta de entrada a la ciudadanía sexual. ¿Qué cis ese comentario?
Sí. La ESI es la garantía de vida para las personas que somos travestis, trans, no binarias, en general las personas que somos parte del colectivo LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque los espacios educativos siguen reproduciendo distintas matrices de violencia, no solamente con los textos, en las prácticas cotidianas, en las microviolencias de todo tipo, sino que además creo que son invisibles para la mayoría de las personas que trabajan en educación y gestión. Una de las cosas que me parecen muy violentas todavía hoy es que pareciera que la ESI es optativa. Claro. Y la ESI hace parte de la currícula formal, digamos. Total. En general, una familia no se pregunta, ¿por qué mis hijos o mis hijas tienen que estudiar historia? ¿Por qué tienen que estudiar matemática? Pero todo el mundo se pregunta por qué hay que dar ESI. Y la realidad es que la ley establece muy claramente que cualquier persona que estudie en Argentina tiene que tener ESI, y la ESI es transversal a la currícula. Entonces, no sé, un ejemplo, una vez hace como 5 años en un secundario, una persona, un padre se acerca y me dice, mira, la verdad es que no quiero que mis hijas estudien con poesía de personas trans en el secundario. Poesía. Poesía. Y yo le decía, No pueden leer a Susi. no pueden leer a Susi. Muy clara. Yo decía, Susi, que es urgente, necesaria, digamos. Debería ser Sí. un derecho humano leer a Susi. Por supuesto. Y yo le preguntaba esto. Digo, ¿tú vendrías a preguntar si tus hijas, en este caso, según lo decía la persona, tendrían que aprender ecuaciones, por ejemplo? Entonces, acá tenemos muchas deficiencias todavía o desafíos que tienen que ver con la formación de los equipos de gestión, pero además desde una lógica que problematice, porque tenemos que poner énfasis en lo que decimos y en lo que hacemos, que eso básicamente es problematizar. Un ejemplo muy concreto, hace muchos años di una capacitación en temas de ESI, específicamente sobre orientación sexual y tal, diversidad, y una persona que hizo parte de la capacitación me dice, Manu, me encantó, di un seminario en mi escuela, me fue buenísimo, al final de la clase se me acercó un chico, me dijo que era puto, yo estaba feliz, y yo le digo, ¿qué hiciste? Y me dice, le dije que hablar con la psicóloga. No. Que vaya a terapia, por favor. Todo iba bien. ¿Ves? O sea, como que no es solamente un acto de buena voluntad, Claro. no es solamente, y además, cuando trabajamos con educación sexual integral, tanto en el sistema educativo como en los espacios de formación docente, profesionales, tenemos que pensarlo no como un punto de llegada, sino como un camino. Es un espacio que vamos a profundizar porque estamos hablando de la identidad, estamos hablando de lo afectivo, de la perspectiva de género, y algo que pasa mucho con la identidad es que las personas a veces piensan que la identidad se parece como un edificio, como algo que tú puedes dejar acabado. Claro. Y la identidad es dinámica, se parece mucho más a un jardín. Claro. Está viva, todo el tiempo estamos Qué lindo es siendo. esa Yo comparación. tengo una experiencia muy reciente porque, como saben, tengo un niño, Jeremías, mi hijo, tiene 3 años y medio, casi 4, y este año arrancó la educación inicial. Y obviamente estudiamos mucho el establecimiento educativo donde iba a ir, porque obviamente nuestra familia no se va a modificar por nada del mundo. Y cuando yo comento que soy papá trans, le digo, miren, yo se los digo únicamente porque cuando empiecen a ver los cuerpos, ¿no? Y las definiciones de los cuerpos, y cuando les quieran decir que los hombres tienen pene y las niñas tienen vulva, mi hijo les va a decir que su papá tiene vulva. Porque yo así se lo informé, y él desde el día 1 que nació, yo siempre le conté su historia de vida y que su papá tenía vulva. Y él hoy te dice, yo le digo, Jere, papá, ¿qué tiene? Papá tiene vulva. ¿Y vos qué tenés? Pene. Listo, perfecto. Y él te dice, hay nenes con pene y nenas con pene. Hay nenes con vulva y nenas con vulva. Encima es un niño brillante, encima. Y Es digo, bárbaro. qué loco que como persona trans tenemos que andar educando en los estamentos educativos. Y yendo a un punto más crucial, que yo sé que, ¿qué onda con la X en las nomenclaturas? O sea, ¿consideran que la persona trans no binaria con la X está representada? Se puso picante. Se puso Sí, sí. picante. Vamos. Yo la quería Polémico. picantear. ¿A dónde vamos con esto? Me van a venir a buscar después. A esa cámara que está ahí, Por favor, que me van a venir a buscar. Yo considero que hay muchas interpretaciones y muchas formas de entender lo que pasó con la X y lo que pasa con la X y lo que permite hacer. Yo siempre cuando me preguntan sobre esto, siempre hago 2 debates. ¿Qué siento como persona trans no binaria? ¿Qué siento como politóloga también, como una persona que se forma en la ciencia política y que tenemos estos debates? Y la verdad que yo considero que hay 2 opciones, ¿no? Realmente me pregunto de qué forma
es la que mejor puede un Estado, con sus recursos bastante limitados, identificar que hay una parte de la población que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Me parece que eso es lo que viene a hacer el DNI X. Es una herramienta para un momento, para explicar, para mostrar numéricamente por una sociedad que lamentablemente se defiende numéricamente, que lamentablemente utiliza la estadística como un recurso importantísimo para generar políticas públicas y para muchas veces reconocer la importancia de que hoy en día, por ejemplo, en un censo te digan que más de 50.000 personas no se identifican ni como hombre ni como mujer. Esa creo que yo que viene con la importancia de la X. Es estratégico, es importante que se reconozca esta estrategia. Sin embargo, tampoco puedo negar, como también parte como no binaria y como parte del movimiento, de que eso es una porción, es una imagen de una población que no necesariamente se ve representada por la X. Pero yo también me pregunto, como masculinidad y como feminidad, ¿ustedes se ven representados por una M, por una F en el DNI? No, para nada. Es una estrategia, es una forma, ¿no?, de habitar una ciudadanía que exige este reconocimiento identitario y que hay una manera de que el Estado de alguna forma puede, con sus recursos limitados, darle visibilidad a una parte de la población. Uh-huh. Yo no sé si quiero, me gusta, estaba hay un artículo de LATFEM que lo dice muy bien y que me gusta mucho cuando lo dice. Yo no sé si quiero que sea el Estado quien designe qué identidades no binarias son las válidas y cómo se nombran. Porque realmente no podría simplemente dejar en esa facultad. ¿Qué pasa cuando el día de mañana aparezcan más identidades no binarias que se nombran de otra forma? Hay que volver a pedir al Estado, peticionar, que sean reconocidas y todo el tiempo, cada tanta cantidad de años. Es lo mismo, es no entender que es algo dinámico. Claro. Y que la X simplemente es una foto que nos sirve ahora. ¿Y vos, Manu? Sí, yo primero quiero decir que coincido con lo que estás diciendo y quiero sumar además que yo como persona, ¿qué expectativa tengo sobre lo que debería reflejar un documento? Acabamos de decir que la identidad es dinámica. Si una persona, por ejemplo, se identifica con 2 o 3 identidades durante un año, ¿tendría que cambiar 2 o 3 veces el documento? Me pregunto. Claro. ¿Para qué cosas es el documento también? Yo creo que el futuro para mí un poco más tiene que ver con pensarnos por fuera de las categorías que hoy tenemos. Yo sé que eso es una utopía para muchas personas todavía. Yo quiero creer que no y creo que estamos trabajando para que no sea una utopía sino una realidad. Pero yo creo que hay un debate en el que cada vez siento que algunas personas quizás esperan que el documento sea más parecido como a la descripción de un perfil de una red social. Claro. Entonces, total. Bueno, corazón, digo, yo no sé si necesito que en el momento en el que me consigo con una persona que es policía en la calle, para algo concreto, claro, vea toda esa información de mi vida. Uh-huh. Yo no sé si yo quiero compartir todo eso. Y, insisto, creo que son contratos y acuerdos sociales que son estratégicos. Para mí es estratégico, es útil, suma, puso en la mesa una discusión muy necesaria, urgente. Sin embargo, por supuesto que abrazo a aquellas personas que dicen una X no me representa. Yo creo que la X nunca intentó ese objetivo de representar la identidad de una persona. Claro. Intentó exponer una opción o la posibilidad de repensarse por fuera del binarismo marcado con esta noción biológica tan arraigada que nos ha hecho tanto daño. Uh-huh. Y me gustó eso que hablabas de utopías. Hablas del futuro, ¿no? Como las cosas que se vienen. ¿Qué piensan las dos como luchas que se vienen para el futuro? A partir de acá en adelante. Luchas y revoluciones. Claro. Quiero que la picanteen, ¿eh? A mí me encanta hacer futurología, así que voy a aceptar muy bien esta consigna. Bueno, uno de mis sombreros, que es el trabajo con las empresas, que ya hace más de 1 año y medio que estamos trabajando, me parece que ahí también hay un lugar y un espacio, un territorio que muchas veces queda completamente desentendido, completamente excluido de los debates y que las empresas también son este tercer sector que necesita estar incluido en el desarrollo sostenible, un desarrollo igualitario que incluya a todos los géneros y que también funcionen como parte de la fuerza laboral para emplear personas trans. Hoy en día muchas veces las empresas no quedan en ese espacio y no podemos esperar que el Estado, acá vuelve el sombrero de politóloga, sea el único empleador de las personas trans, ¿no? Entonces, para mí, uno de los grandes desafíos es que entiendan su impacto social y que respeten la ley. Porque hoy en día no respetan ni siquiera la ley, porque muchas de las empresas ni siquiera cambian en sus formularios que tengan una X, una F, una M. Y cuando querés aplicar para un laburo y sos una persona no binaria, no te dejan poner la X.
Te dicen sos femenino o sos masculino. Entonces me parece que lo mínimo indispensable es que cuando empiecen a reconocer cuál es su espacio y la importancia que tiene como empleadores, como en el impacto en la producción y en la sociedad, es también que empiecen a respetar la ley, que no estén en falta con esas cosas, que generen sus protocolos de transición, que generen sus políticas de antidiscriminación, que lo puedan emular a su cadena de valor, a los proveedores, a los clientes, y que estén todo el tiempo trabajando por la inclusión y la diversidad. Pero para eso hay que hacerlos también partícipes de las normas sociales. Y que, sobre todo, para mí el gran desafío es que esta parte de la población, de un capitalismo por el cual no vamos a escapar, por lo menos por ahora, entendamos que tienen mucho poder. Que ese poder no solo está en el Estado, esto lo entendió Marx hace 500 años, lo tenemos que entender también nosotros ahora, de que el poder también está en las empresas y en lo económico. Entonces es necesario que las personas trans también ocupen esos espacios de poder, donde, como decía Foucault, que es una de las personas que más leo, en el núcleo del poder está la fuerza de la resistencia, está ahí donde hay que empezar a resistir, porque los otros espacios ya los tenemos y los tenemos que mantener. Así que me parece que el futuro viene por ese lado también. Y cortito, Manu, porque tenemos muy poquito tiempo. ¿Tus revoluciones? Para mí, la revolución tiene que ver justamente con el ejercicio del poder y cómo se administra. Así que yo quiero presidenta, presidente y travesti. Quiero senadores travestis, quiero personas travestis, trans y no binarias haciendo política nacional. Yes. Quiero que cambie, quiero ir y que la cirujana sea una persona trans. Digo, eso es para mí la revolución. Y lo otro que me parece central es que desde el colectivo LGTBIQ+, particularmente desde las militancias travestis, trans y no binarias, abracemos las luchas por el medio ambiente. Yo creo que tenemos muchísimo que aportar y tenemos que, de máxima, y con esto cierro, amaría pensar un Estado transfeminista. Total. Vamos. Bueno, chicas, muchas gracias Increíble. por haber estado en este episodio. Nos vemos en el próximo Un Trans Podcast. Chao. Un Trans Podcast es un contenido original de la Fundación Trans Argentines y del medio de comunicación feminista BEBA. Activa las notificaciones para enterarte cuando hay un nuevo episodio.